internet porque ninguno se ha ido, se ha venido, pero me parece que igual es algo chévere, pues que sí queda ahí la grabación. Me dice que yo me hice que aromática porque sabía que me tocaba hablar mucho y la semana pasada nos dio aquí a todos una gripe fuertecita. Bueno, entonces, digamos que sigo pues como como una continuación, podría decirse, de esa presentación del curso. Entonces, hablarles un poquitico más de esa ética del cuidado de sí. Yo cuando empiezo pues ese proceso pues de cuidarme, de que yo soy lo más importante en la vida, pues yo no sabía nada de eso de la ética del cuidado de sí, ni el conocimiento de sí, y solamente hasta hace un par de años me encontré con un libro de Michael Foucault, que no puse el libro, se llama Las tecnologías del yo. Y yo empiezo a leer ese libro. En general hay una invitación pues a que leamos mucho de todo. Yo ya ni me acuerdo de Foucault. Foucault realmente yo lo conozco porque él tiene 2 tomos de unos libros que se llaman Historia de la locura, que explica cómo las enfermedades mentales pues terminan siendo llevadas a las clínicas de reposo que realmente existían para los leprosos y se quedan con toda esa infraestructura y qué hacemos y primero meten ahí a los que tienen enfermedades venéreas, pero eso nos gustó mucho y terminan pues metiendo a las personas con enfermedades mentales y el autismo está catalogada pues dentro de lo que se llama el DSM, que son el manual de enfermedades mentales. Entonces conozco pues a Foucault por ahí, trabaja con mucho el tema de control, él es historiador, psicólogo, filósofo, pues digamos que es uno de los grandes pensadores, eh, ya murió, y, y bueno, en algún momento pues como buscando algo de él, aparece ese libro Las tecnologías del yo, me dio por empezarlo a leer, y lo que él plantea en ese libro, aquí no lo tengo, yo tenía en otra presentación aquí, es que realmente hay una realimentación positiva entre el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Que entre yo más me cuido, más me quiero conocer, y entre más me quiero conocer, más me quiero cuidar. Y efectivamente yo sentía que eso era lo que me estaba pasando a mí. Entre más aprendía sobre el ciclo menstrual, sobre el yoga, sobre la alimentación, pues más iba cambiando en muchas cosas en mi vida y más quería saber de realmente cómo era que funcionaba yo. Entonces, pues realmente lo siento así. Entonces él habla pues de ocuparse de sí mismo, pasa necesariamente por conocerse a sí mismo, es pensarse, es asistirse y regirse. Y bueno, lo que ya les conté, que ya incluso pues lo empato con ese saber ingenieril pues que me abre como muchas puertas. Las tecnologías del yo son las técnicas que se ejercen sobre uno mismo y que permiten a los individuos efectuar por sus propios medios un cierto número de operaciones sobre sus cuerpos, sus almas, sus pensamientos y sus conductas. Me parece pues bastante interesante eso de que no es alguien de afuera, no es el médico, que el médico siempre es ese referente con poder que me dice cosas y yo las voy haciendo y lo voy obedeciendo a veces a ciegas y a veces uno intuyendo como que eso no me suena mucho. Yo tengo muchas peleas con los nutricionistas porque, de hecho, en este momento ha sido complejo, me está tocando cambiar toda mi alimentación porque en este año ha sido como difícil, como raro, me he enfermado, mucho insomnio, pero ¿qué me pasa? Bueno, a raíz del insomnio, ya de una sequedad en los flujos, me doy cuenta que empiezo pues la etapa de la perimenopausia, entonces empiezo a estudiar y bueno, hay que alimentarse diferente, entonces otra vez diseñando mi dieta, pero pues asesorada, sí, claro, por personas que estudian, que saben, pero por ejemplo, la relación mía con la comida es compartir. Y entonces yo cuadro todos mis horarios de comida de tal forma que coincidan con los horarios de mis hijos. Pues para mí no tienes, pues a veces como sola porque pues también pues lo disfruto, pero la comida es importante. Entonces un nutricionista me dice hasta ahora, no, o sea, a mí no me ponga horas, o sea, yo decido esas cosas. Entonces eso de que por sus propios medios me parece súper valioso, súper poderoso, que realmente yo recobre el poder sobre este territorio que es mi cuerpo. Ocuparse de uno mismo era para los griegos uno de los principales principios de las ciudades, una de las reglas más importantes para la conducta social y personal y para el arte de la vida. Esto me parece muy bonito. Y en el libro lo que hace es como un recorrido histórico sobre cómo diferentes culturas, y hubo algunas en particular en los griegos, él habla mucho de Marco Aurelio y los estoicos. De hecho, con los estoicos el año pasado hice una práctica que era todas las noches uno se hacía 3 preguntas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? ¿Y qué podría haber hecho de una manera diferente?
Ellos dicen, se van a dar cuenta que casi todas las noches la respuesta es la misma. Entonces ahí le aparecen a uno aspectos a reforzar y aspectos a mejorar. Y los cristianos también. Aunque con los cristianos pues él tiene como una dualidad porque él dice que el hecho de que haya un confesor tiene como la misma figura del médico donde yo le doy el poder como a esa persona. Entonces el libro ya lo que hace es como ese recorrido pues histórico por todas esas culturas. Eh, la estética en los griegos, el cuidado de sí en los estoicos y la hermenéutica del yo en los cristianos. Y uno de los últimos cursos que él da en Francia antes de morir, y de hecho hay un libro, que ese sí no me lo he leído, se llama así, La hermenéutica del yo. La ventaja también con muchos autores que yo les voy a hablar, a ver, que no tiene que ser que miren estos autores, ustedes pueden buscar otros, es que también pues hay muchos videos para los que prefieran pues no leer, también están esas opciones. De hecho, precisamente en el Moodle, en un documento en Word, lo que puse pues fue como una serie de videos acerca del ser humano. Aquí pues los que les acabo de decir, esa realimentación que se da entre esos dos aspectos del conocimiento de sí y del cuidado de sí. Entonces cuando llega este libro a mi vida, pues ya digamos que doy como ese paso más y surge pues esta idea de este libro y de esa parte pues de la ingeniería. Aquí él habla de las prácticas del yo, prácticas ligadas al conocimiento de sí mismo. Para esto uno debería poner atención en la orina, en los sueños. Se aconsejaba poner atención, registrar y meditar respecto de lo que en las noches uno fantaseaba. Hay que recordar en efecto que la interpretación de los sueños no se considera como un asunto de pura y simple curiosidad personal. Es un trabajo útil para gobernar la propia existencia y prepararse a los acontecimientos que van a producirse. Por ahí durante un tiempo estuve trabajando mucho también el tema de los sueños. Si bien pues uno puede buscar información en internet y le da como ciertas ideas, realmente el diccionario de sueños no sabía es algo muy personal y que además también puede ir cambiando con el tiempo. Entonces he ido como construyendo ese propio diccionario de sueños. Es un trabajo muy demandante cuando uno trabaja sueños. Yo creo que en el día no le da tiempo de hacer otras cosas, pues no sé por qué, como que quita cierta energía, pero es muy interesante, como él dice, o sea, realmente le permite a uno prepararse y descubrir muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuve haciendo una terapia muy fuerte, empecé a soñar que estaba en una piscina pues, con un agua cristalina, entonces esa agua cristalina es la transformación de las emociones, entonces, bueno, como que mi espíritu, porque incluso hasta Foucault habla del espíritu, pues realmente se está transformando y mi alma se está transformando. Y a la derecha hay se llama la escala de Bristol, que nos da una idea sobre cómo son las heces fecales. Recuerden, mira lo que nos decía, ¿cómo es que se llama el que está en Cartagena? Yo pasteleo. Aquí, ay, justo me aparece aquí esta cosa. Ay, que varias personas están viendo. Pedro Daniel nos contaba que había un problema con unas aguas residuales, ¿cierto? O sea, en ingeniería los desechos son muy importantes. Pues resulta que en el cuerpo humano los desechos son muy importantes y dan mucha información de cómo está nuestro cuerpo. Y existe algo que se llama así la escala de Bristol, que tiene que ver con la consistencia de las heces. Yo no la conocía, pues yo normalmente a mis hijos cuando estaban muy pequeñitos les decía que no hacían al sanitario, nosotros hablábamos era de bolita de chivo, si daba tajada, de qué color era, cuál era el tamaño. Entonces yo vivía como muy pendiente de ellos con eso. Este año me dejaron a mi sobrino aquí como 10 días y iba al baño, hacía popó por ahí cada 3 días, pues yo estaba horrorizada, llamé a mi hermano, ¿cómo así? ¿Usted cómo no le importa? Si lo más importante en la vida es ir al baño todos los días, eso es fundamental. Bueno, finalmente pues empezaron un tratamiento con él y ha mejorado mucho. Entonces cosas, el color de la orina, el olor, entonces cosas que por ahí vemos y que en nuestra cultura nos han mostrado como, ay, eso no se mira, ¿cómo se le ocurre? Cochina, eso no se hace. No, al contrario, eso hay que mirarlo y mirarlo pues de manera sistemática porque nos da información, igual para el color. Tanto el color de las heces, por ejemplo, el color del sangrado menstrual, hay una médica que la pueden seguir en Instagram que se llama Lina Rubiano, ya se las pongo aquí. Eh, Así aparece ella en Instagram. Ella tiene muy bonito, ella diseñó un esquema de colores del sangrado y qué significa cada color, cuál es el normal y exactamente además qué tipo de enfermedad o qué órgano está afectado dependiendo del color del sangrado. Si nos da insomnio, dependiendo de la hora que nos despertemos, da información sobre cuál es el órgano que está afectado desde la medicina china. Aquí para concluir la filosofía antigua, una transformación del sujeto a partir del conocimiento de sí y del cuidado de sí.
También Foucault habla de que exactamente pues lo que yo decía, en este momento histórico hemos delegado mucho nuestro cuidado a los expertos, ¿cierto? A los médicos y a otras personas que nos dicen. Ocuparse de uno mismo no es una cinesura, están los cuidados del cuerpo, los regímenes de salud, los ejercicios físicos sin exceso, la satisfacción tan mesurada como sea posible de las necesidades. Están las meditaciones, las lecturas, las notas que te toman de los libros o las conversaciones escuchadas y que se releen más tarde. La rememoración de las verdades que se saben ya, pero que hay que apropiarse aún mejor. Estos son pues aparte del libro de las tecnologías del yo. Aquí está, este se llama Freddy. Freddy fue un compañero mío de ingeniería mecánica y decidió volverse instructor de yoga. Y alguna vez pues vino acá a mi casa a trabajar yoga con mis hijos. Como dice, la satisfacción tan mesurada como sea posible. Entonces pues el cafecito que no falte. Pero yo me tomaba 10 tazas de café y la psiquiatra que atendía a mi hijo me decía, ¿cómo? Máximo son 3. Y en este momento estoy en una taza de café, busco un café muy rico, me lo tomo con toda la conciencia del mundo y me lo súper disfruto. No sabía que el café después del mediodía no era bueno porque afecta el cortisol y nuestros ritmos naturales. Entonces, bueno, son como son cosas, cambios que además pues no he hecho de una manera radical porque también sería violentarme mucho. Entonces, pues ese cuidado de sí pues también es un amor propio, entonces no es violentarse. Las notas que él habla, yo por ejemplo tengo el libro de Pincola que tiene resaltados en todos los colores y lo leo y lo vuelvo a leer. Lo que les decía, para mí la comida, pues lo importante, lo más importante en la comida, pues es la juntanza. Aquí está, esta es Beatriz, no sé muy bien con la que me gradué, y aquí está Diana, y a ver si veo a Heriberto por aquí, no veo a Heriberto, aquí Heriberto quedó acá arriba. Es como son 30 años de amistad, la amistad también como un aspecto del cuidado de sí, ¿cierto? Esas relaciones personales bonitas y adecuadas. Ya cada uno pues irá encontrando, pues como haciendo consciente, porque recordemos que en la ingeniería también está la información y las emociones y los pensamientos se clasifican dentro de la información. La próxima semana que vamos a ese marco referencial de la ingeniería vamos a ver que si bien la materia y la energía están muy relacionadas, la información sí está en otro nivel y son otras leyes las de la información y toda la teoría de la comunicación o teoría de la información. Ustedes pueden buscar en la página web de la facultad o ponen en el Google perfil del genérico. O sea, aquí les estaba hablando un poco sobre la ética del que voy a decir y ahora qué significa pues eso de ser ingeniero. La Facultad de Minas acaba de generar un perfil genérico de egreso de la facultad donde dice cuáles son las características o competencias que debe tener un egresado en nuestra facultad, donde está formular problemas de ingeniería, resolver problemas de ingeniería, planificar proyectos y obras de ingeniería, gestionar proyectos, contribuir a la investigación y al desarrollo técnico de la ingeniería, trabajar en equipo con espíritu emprendedor, colaborativo e incluyente, comunicar de manera incluyente y afectiva, actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, promover la sustentabilidad en los territorios, aprender en forma continua y autónoma. Entonces, digamos que, y bueno, en general pueden buscar muchos otros manuales de ingeniería y ver pues cuáles son esas competencias que tiene un ingeniero o una ingeniera, precisamente como uno de los aspectos en que ahora se está trabajando mucho en la facultad y que va a ser pues uno de los de la caja de herramientas, que es el tema de equidad de género. Estoy en ese trabajo pues de el lenguaje incluyente, que hay todo un debate, pero hoy también les tengo en su momento pues algunos videos y algunas, entonces he estado pues como tratando de, no es fácil, pero pienso que vale la pena hacerlo. La ONU tiene incluso pues un manual sobre cómo debemos empezar también a trabajar este lenguaje incluyente. Bueno, entonces acá tenemos una serie de características donde precisamente en este curso, es un curso que yo siento que va a afianzar y apropiar muchas de ese marco referencial de la ingeniería, porque vamos a analizar procesos conceptualmente, matemáticamente, numéricamente. La idea es que programemos, yo normalmente pues utilizo el software de MATLAB Simulink, estoy aprendiendo Python, pues que es como el gran software en este momento. Hace muchos años manejé software de elementos finitos, pero ya me desconecté de ese mundo. Pero si alguien quiere trabajar ese tema, porque en el cuerpo humano hay muchos trabajos, especialmente todo el tema de las venas, con elementos finitos, podemos buscar ayuda pues, de algún colega. Yo siento que en este momento histórico, un ingeniero que no programe
está quedado, está quedado. Estamos en un momento histórico en el que realmente la programación se volvió una habilidad esencial. Entonces, cuando hablo de esa parte numérica, me refiero a esa parte de programación, o aunque sea pues en Excel, que sería pues como lo más básico, pero sí, salvo pues los que llevan como un 10% de avance, pero para los demás sí pienso que debemos llegar a ese nivel de ser capaces de programar. Entonces, sería reforzar mucho todo ese marco referencial de la ingeniería, la definición que ya les di, la transformación de materia, energía e información. Esto entonces vamos a ver el próximo lunes cuáles tipos de materiales hay, cuáles son sus propiedades, qué se les mira a los materiales. Vamos a hablar un poco de energía, de primera ley, de segunda ley, pues o sea, es una sesión de 40 minutos, o sea, es como muy rápido, insisto, porque de pronto yo estudio ingeniería civil y yo sé mucho de transformación de, bueno, realmente los civiles trabajan tanto materia como energía. Aquí, ¿quién está? El que está en sistemas. ¿Cómo es que se llama el de sistemas? Ustedes sí ven más el tema de la información. Son solamente control y sistemas, Andrés Felipe, y serían los que más ven el tema de la información. Entonces, de pronto voy a tratar de enfatizar el próximo lunes un poco más en este tema de la información, que de pronto es de lo que menos saben desde sus formaciones, porque definitivamente pues las transformaciones básicas y energéticas sí se enfatizan mucho en el resto de ingenierías. Y contarles un poco pues de las diferencias que hay entre la información y la materia y la energía, que la podemos casi que meter en un mismo paquete. Y ya con respecto a los productos o servicios o desechos, pues más sería en los videos que ustedes hagan, pero resalto mucho el tema de los desechos, especialmente porque el sangrado menstrual es un desecho y insisto, la orina, las heces, la saliva, es una cosa, yo no me he vuelto a mirar la lengua uno también se la debe mirar apenas se levanta, los ojos, si hay ojeras, o sea, me parece muy bonita la medicina china en ese sentido porque realmente abarca mucho de nuestra complejidad, mientras que la medicina tradicional occidental, pues que conocemos, y se dedicó a dividir mucho cada sistema y a no hacer una conexión. Entonces, por ejemplo, a mí me parece increíble que una dermatóloga recomiende pastillas anticonceptivas para un problema de acné, cuando ella no es una endocrina, ella no sabe todos los efectos que eso puede generar en el cuerpo solamente por cuidar la piel. Entonces nos ha llevado, siento yo, a ciertos adefesios, esa división tan grande entre los sistemas. La doctora Lina Rubiano, que les recomendé en Instagram, ella es una médica en la Universidad de Las Sabanas, una médica occidental tradicional, y se va para China a estudiar medicina china. Entonces, realmente toda la información que ella comparte es muy interesante. Nuevamente, pues, sea la mirada del mí mismo, del sujeto. Bueno, ahí hay como muchas palabras que se utilizan en ciencias sociales para referirse, pues, como a lo que somos, pues, como un todo. Hay un autor que me gusta mucho, que ahí se los recomiendo, que es el de Ken Wilber. Ken Wilber es un filósofo norteamericano de Estados Unidos que está vivo actualmente. Bastante, dicen que uno de los filósofos más importantes en este momento. Y él tiene un libro que me llamó mucho la atención que se llama Los tres ojos del conocimiento. Y retoma pues algo que se ha hablado mucho históricamente, que es que los seres humanos somos capaces de adquirir conocimiento a través de tres formas. El ojo de la carne, que son los datos, el ojo de la razón, que son pues nuestras leyes, nuestra mente, y el ojo de la contemplación. Por eso muchos dicen, hay muchas cosas que he encontrado la física, meditadores o seres muy espirituales ya lo sabían, así es que se siente y les llegó la iluminación. A ver, pues practicó muchos años para llegar a ciertos estados de conciencia y que le llegue pues esa iluminación. Yo siento que la ingeniería se mueve entre el ojo de la carne y el ojo de la razón. Insisto, vamos, tomamos datos y tenemos unas leyes que nos permiten predecir, hacer cálculos, diseñar equipos. Y yo digo algo digo que no salga de aquí eso que está grabando, y es que la verdad en ingeniería está en los datos. O sea, finalmente todos nuestros diseños y todas las cosas que hacemos tienen que vivir en este entorno físico. Por eso a mí no me gusta hablar de realidad, porque es que la realidad es tanto la carne como la razón, como la contemplación. Pero digamos que yo puedo diseñar el puente más espectacular del mundo y ya ha pasado, y el puente se cayó. Entonces soy muy mala ingeniera. O sea, así en el ojo de la razón, el simulador diera espectacular y todo diera muy bien, aquí en este entorno físico, ese puente se cayó. Entonces, por eso todos los modelos que nosotros levantamos, en el caso pues, particular del cuerpo humano y en general en ingeniería, esos modelos que están basados en leyes, siempre los tendremos que ir a contrastar con datos, porque los datos son los que nos van a decir que todo ese rollo matemático que estamos echando, basados en unos principios, son leyes,
realmente si están bien planteados o no. Igual, dejo pues ahí el interrogante, el ojo de la contemplación, porque finalmente la ingeniería la hacemos los seres humanos, ¿cierto? Y el ser humano somos las tres cosas, ¿cierto? Que estamos, yo en otra diapositiva, en la conferencia magistral, hago un triángulo, de tal forma que es un solo ente, que es el triángulo, pero tiene tres puntas, la carne, la razón y la contemplación. En cuanto al ojo de la carne y la data, recomiendo mucho esta TED, se llama Apropiate de los datos de tu cuerpo. Talila, que es la señora que ven ahí, es una estadística. Entonces ella, por ejemplo, lo que yo les decía, ella donde un médico, yo decía, pobre el médico que le toque a esta señora, porque ella se toma la presión todos los días, ella sí se toma la temperatura basal todos los días, y dice, yo hasta me di cuenta de un aborto espontáneo que tuve, casi ninguna mujer se da cuenta, yo sí, me subió la temperatura, me volvió a bajar, entonces estuve en embarazo y perdí el bebé, y nadie se dio cuenta, pues, pero yo sí. Entonces ella va a tener su primer bebé, entonces, y además es estadística, entonces le van a poner un medicamento y empieza a decir cuál es la probabilidad, bueno, a la final no le ponen el medicamento. Muy bacana esa charla, de la importancia de mirar los datos de nuestro cuerpo. Y bueno, ahí pongo pues algunos ejemplos de cosas, o sea, todo esto es motivacional pues para que empecemos a pensar en dónde nos queremos enfocar. En la materia, la talla, el peso, el contorno de la cintura, los residuos, inciso, popó, orina, cuántas veces al día vamos, en qué hora, las apariencias, los sueños, los horarios, el reparador, la cantidad de sangrado. En la energía, pues la energía tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver con calorías, todo lo relacionado con la alimentación y la digestión, cantidad y calidad de los alimentos que consumimos, ejercicio realizado, temperatura basal. Información, pensamientos, emociones, vivo en el pasado, vivo en el futuro, normalmente estamos pensando. Los que viven en el pasado pues tienen como más remordimiento, los que vivimos en el futuro somos más ansiosos, entonces bueno, nos vamos conociendo. Identifico mis emociones y las expreso de manera adecuada. Nuevamente de los sueños, porque los puse en materia, los sueños es información. Los sueños y las hormonas, que si bien se miden se podrían meter en materia, por ejemplo la progesterona y el estrógeno, una está en picogramos y la otra está en nanogramos. Hay otras hormonas que se miden en unidades internacionales, que son tan pequeñas que solamente se pueden medir con respecto a ellas mismas en un porcentaje. Entonces, realmente desde el punto de vista de la materia, ellas son despreciables. Si yo miro una hormona en la sangre con todo lo demás, eso es cero. Entonces, las hormonas realmente son relevantes en el sentido de que esa sustancia tan pequeña le dice a otras partes del cuerpo qué hacer y qué no hacer. Entonces, realmente ellas son más consideradas información que materia. Por eso las pongo pues ahí. Aquí, pues con respecto al ciclo menstrual, el primer día de la menstruación, los días de sangrado, la temperatura basal, el peso corporal, la saliva. Aquí en Colombia todavía es muy costoso, pero existe un aparatico que uno le pone la saliva y le dice exactamente si está ovulando o no, pues qué días está fértiles o no. Composición de la sangre, emociones y pensamientos. Existen, la sangre de cada mes conserva toda la información de lo que me pasó. Entonces hay coágulos, tuve mucha rabia, el color de... Entonces es como que cada mes yo puedo saber qué me pasó solamente observando la sangre. Hay algunos ejemplos de algunas apps que aparecen. En este curso, por lo que yo vi, hay 12 chicos y 8 chicas y vamos a hablar mucho del tema del ciclo menstrual y aprovecho aquí para darles pues como algunas justificaciones de por qué siendo hombres también deben conocer del ciclo menstrual y les podría dar 3. Bueno, la primera es un tema ecológico. La ecología trata pues de los territorios que habitamos y el cuidado de ellos. Y hasta ahora, que yo sepa, todos los seres humanos, el primer lugar que habitamos fue un útero. El útero fue nuestra primera casa. Entonces, en ese sentido es importante conocer cómo funciona esa casa. Y desde ese sentido sí es importante que todos los seres humanos, hombres, mujeres, no binarios, cuidemos de las mujeres porque el útero está dentro de nuestro cuerpo. De hecho, mi hijo cuando estaba más pequeñito se le pegaba la hermanita y yo sufría mucho. Y algún día le dije, había visto ecografías y fotos mías pues del embarazo. Y yo, mira, tu hermanita tiene un útero, ahí van a estar tus sobrinos, cuídala. Y jamás le vuelvo a pegar y por el contrario, pues la cuida bastante. Entonces, esa es como una primera razón, un tema ecológico. La segunda razón es que, digámoslo en términos de ingeniería química, las mujeres venimos en modo automático y los hombres vienen en modo manual. El hombre decide cuándo vacía su reactor y nosotras no. Entonces, el hecho de que nosotras no podamos tomar esa decisión hace que nuestro comportamiento sea cíclico. Pero ay, ustedes sí son raras, es que ustedes son bipolares. Y yo, bipolares, ojalá, somos
4, o sea, no es tan sencillo. Entonces, realmente, como yo no decido cuándo me va a venir la menstruación y en qué estado, porque realmente el estrógeno y la progesterona afectan mucho de nuestras emociones, entonces lo que he evidenciado es que se mejoran mucho las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Y en general, así no tengas una novia o así alguien sea gay, pues tiene a la mamá, mínimo tiene a la mamá, tiene hermanos, tiene amigas. Entonces, de hecho, muchas de estas apps empiezan preguntando, ¿usted es hombre o es mujer? Y si es hombre, ¿a quién le va a seguir el ciclo? ¿A la jefe? a, a la esposa, a una amiga, a la hermana, a la mamá. Entonces muestra pues la importancia también de que nos comunicamos y nos entendamos en ese sentido. Y ya me olvidó la tercera, ahorita se la digo. Pero esas dos. Alguna vez con unos chicos de ingeniería química estuvimos buscando también información sobre los hombres y no encontramos casi información. Hay una invitación, por ahí sí tengo un documental de la DW, ustedes también tienen estrógeno, progesterona, tienen el mismo canal de comunicación entre la pituitaria y las gónadas, pero en ustedes la hormona más importante es la testosterona. Nosotras también tenemos testosterona, pero es una hormona que normalmente no se modela. De hecho, ese es otro de los temas que tenemos ahí como en el tintero en esta tesis de doctorado, si miramos un poco más los efectos de la testosterona, porque no hemos encontrado información científica al respecto. Estos chicos se tomaron la temperatura basal durante un par de meses, no encontraron mayores cambios. En las mujeres hay un cambio muy drástico en el momento de ovular y luego cuando se menstrua, pero hago una invitación pues a que se observen, especialmente pues como si esa eyaculación, qué efecto tiene, porque sería como lo más similar. Es muy diferente, pues en un caso es no es un tejido, sino que son unas células vivas, en este caso pues es un tejido muerto, pero por eso Hernán es el que dice, si nosotros venimos en modo manual. Entonces, mirar eso, qué efecto tiene de pronto en la temperatura o en las emociones. Yo he escuchado, pues, algunos amigos y a mi ex me decía, no, es que llega un momento en que uno, pues, mejor dicho, o sea, que no se puede esperar. Entonces, chévere que, y si buscamos, pues, artículos en ese momento y no encontramos como mucha información al respecto. Y si alguien, pues, quiere empezar a explorar ese campo, pues, sería muy interesante y chévere incluso hasta levantar modelos matemáticos pues al respecto, que insisto deben ser en algunas partes muy parecidos al del ciclo menstrual. Pero sí el hecho de que sea ese útero la primera casa y que ese comportamiento cíclico se afecte mucho nuestras relaciones humanas, pues me parece relevante que sea un conocimiento para todos y todas. Con respecto a la respiración, pues ya les hablé un poquitito cómo es mi postura personal. Cuando uno mira el yoga, todas las respiraciones, pues normalmente inhalo cuando el diafragma está arriba, exhalo cuando me contraigo, ¿cierto? Está muy relacionado con ese trabajo sobre el diafragma, que es un músculo que está abajo precisamente, que sube y baja. Realizo la respiración completa, pónganse las manos sobre el estómago, de pronto ya miramos también cómo uno se para y ver si realmente la panza se infla o solamente estoy respirando desde el pecho. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a respirar desde el pecho y la idea es recuperar la respiración diafragmática, genera mucha mayor oxigenación a todas nuestras células. Y los patrones respiratorios que puedo usar durante el día para mejorar mi estado de ánimo, que ya que aparece el link ahorita más adelante de este neurólogo y oftalmólogo. Digamos que empieza a haber una conexión entre esos datos y las leyes y una de las cosas, aquí están algunos de los comportamientos de algunas hormonas en nuestro cuerpo. En el cortisol está pues la explicación de por qué no es bueno tomar, por ejemplo, un café después de las 4 de la tarde porque el cortisol empieza a bajar y el café precisamente lo sube, entonces usted enreda su cuerpo piensa, ay no, apenas está amaneciendo y vuelve a arrancar un ciclo, después tiene problemas de sueño, como la presión arterial, cómo cambia la temperatura durante el día. Cuando hablo de la temperatura basal, la idea es que usted apenas se despierte, tenga el termómetro a la mano, ni siquiera se levante, se tome la temperatura. Los termómetros digitales ahora valen desde 5.000 hasta 10.000 pesos si tienen memoria, y ya después mira cuál es la temperatura. ¿Por qué es la basal? Porque miren que la temperatura cambia a lo largo del día, entonces la idea es que se tome precisamente a la primera hora de la mañana. Entonces, conocer, hay unos ciclos naturales, nosotros hemos creado la luz artificial, hemos hecho un montón de cosas, pero nuestro cuerpo sigue funcionando cavernícolamente, que es lo que también se han dado cuenta en la alimentación. Entonces, conocer esos flujos de la naturaleza, esos ciclos de la naturaleza y fluir con ellos, pues se ha encontrado que mejora mucho la salud. Entonces, es como chévere empezar como a conocer eso. Muchos dicen, ay, es que yo funciono mejor en la madrugada.
Eso decía Santiago hasta que se fue para México y no compró televisor y dijo, mi vida cambió. Se me quitaron las migrañas, se me quitaron un montón de problemas, solo porque se empezó a acostar a una hora decente. Bueno, y él vivía aquí solo y allá se fue a vivir con su pareja, entonces, bueno, y dice, sí, realmente soy bobado uno pelear con el circadiano. Yo lo hice muchos años y terminó hasta con una hepatitis A, con cirugía, bueno, con muchos problemas de salud, por el tema, pues, de que trabajaba hasta las 3 4 de la mañana. En cuanto a las leyes, bueno, yo estoy para, ahorita vamos a hablar, no trabajo la parte de física cuántica, ahorita vamos a hablar un poco también de eso. Digamos que en una escala más arriba hay dos grandes principios, y solo dos, y son el de conservación y el de causalidad. En la conservación conservamos energía, conservamos masa, conservamos cantidad de movimiento porque sumamos unos términos, unas pérdidas por fricción para que el balance cierre. Igual sucede pues como con la entropía, pero digamos que existe esa ley de conservación que utilizamos mucho, consciente o inconscientemente, y bueno, lo que trabaja termodinámica y muchos de los cursos. Y existen las leyes causales. Hay otro que se llama la física, yo pasteleo, son las leyes nómicas, por ejemplo, la parte biológica, que no es como tal leyes causales, pero bueno, se sale la física decimonómica, se sale un poco pues como de, también de acá, y digamos que la metemos dentro de esas ecuaciones de balance y ni terminan siendo causales. Transferencia de calor, si hay un gradiente de temperatura aparece un flujo de calor, si hay un gradiente de presión aparece un flujo de fluido, si hay un gradiente de concentración aparece masa, si hay un gradiente de voltaje aparece un flujo de corriente, si hay un gradiente de esfuerzo aparece un flujo plástico en los materiales, ¿cierto? Entonces eso se llama leyes causales. Siendo estas las que puse aquí, un tipo particular que son las leyes de gradientes, pero no son las únicas leyes causales que hay. Entonces los ingenieros y las ingenieras pues nos apoyamos mucho en estos dos principios y leyes y de hecho gran parte de nuestra carrera, los que ya van en un porcentaje bastante avanzado, por ejemplo los mecánicos de mecánica de sólidos, que es la última ley causal pues en todo su esplendor, en transferencia de calor. Bueno, en ingeniería física no conozco mucho el pensum, ahorita me lo pasteleo para el próximo lunes, pero mucho tiempo de nuestra carrera lo dedicamos a estudiar estas leyes para poder diseñar cada vez equipos pues mucho más eficientes. Estas leyes se aplican pues aquí en lo que se llama pues en la física continua, pero en una escala mucho más pequeña ya aparece pues la mecánica cuántica, que es un tema pues que no he trabajado, pero que yo me imagino que también es aplicable al cuerpo humano. Pero yo normalmente me muevo en esta escala ya más meso y ya más grande, ¿cierto? No entro a esa escala tan pequeña. Bueno, acá ya les voy a leer unos apartes. El libro de Murray, este libro se llama El Quarry y el Jaguar. El Murray es un físico. El Quarry y el Jaguar, y a poner pues ahí como unas notas. Es un libro que habla sobre la complejidad. Dice, ahora bien, las leyes mecánico-cuánticas fundamentales de la física ciertamente dan lugar a la individualidad. La evolución física del universo, regido por dichas leyes, ha producido objetos particulares diseminados por todo el cosmos, como nuestro planeta, y después, a través de procesos como la evolución biológica en la Tierra, las mismas de ellas han dado lugar a objetos particulares como el huaranguandí y los cóndores, capaces de adaptarse y aprender. Y por último, objetos particulares como los seres humanos, capaces de desarrollar el lenguaje y la civilización, y de descubrir esas mismas leyes físicas fundamentales. Aquí está, digamos, que una de las preguntas del taller dice sí o sí, él se para pues en el lenguaje y la civilización, pero hay más características pues como del ser humano. Bueno, tenía otros apartes, pero creo que estoy como colgadita de tiempo. Digamos que en esa combinación entre los ojos de la razón y el ojo de la carne, entre las leyes y las datas, está pues la investigación en ingeniería. Andrew Huberman es el que les digo que tiene mucho, o sea, que habla sobre la respiración, pero él tiene muchos, son podcasts, lo que pasa es que sí están pues la mayoría en inglés, por ejemplo, aquí cómo reducir la ansiedad y el estrés, insisto, todo lo que él dice ha sido medido en su laboratorio. Aquí yo pongo, bueno, como estás atento a las investigaciones y las aplicas a tu vida, el día a día las investigaciones. Yo hago una cosa que es muy charra, pues la obsesión, hubo una época en que me obsesioné por la entropía, ya no. Entonces, si ya me quedó esta tara, digo yo, pues o algo pienso a veces bonito y es,
que siempre que va a comprar un alimento, ¿dónde lo hicieron? Entonces, si la panela es de Cocorná o es del Valle, pues compro la de Cocorná porque tiene menos entropía, ¿cierto? Transportar desde Cocorná, transportar desde el Valle, bueno. Eso de combinar alimentos crudos y cocinados, pues cocinar alimentos implica también mucha entropía, entonces siempre deben haber alimentos crudos. Entonces, no solamente es porque alimenticiamente pues eso es saludable, sino porque también me fijo mucho. Este domingo hubo una feria aquí en la misma vereda, yo fui y compré, pues, qué rico tomate de la vereda, o sea, esto, mejor dicho, casi que cero entropía. Entonces son detalles muy pequeñitos, pero que siento yo que hacen que desde ese conocimiento de la ingeniería, pues un aporte incluso pues al mejoramiento pues del mundo. Sobre la alimentación, no sé si lo conocen a Carlos Jaramillo, es un médico pues bastante famoso, tiene YouTube, Instagram, él tiene un libro muy famoso que se llama, acaba de sacar uno que se llama Cómo, que es cómo, cuándo y dónde comer. Y El Milagro Metabólico, que es como uno de los libros más famosos de él. Entonces ahí pues les dejo, es un médico funcional. De los médicos funcionales y tratan pues como de mezclar un poco más, por ahí pues hay cositas que igual pues no me parecen de él, pero en general me parece que dentro de la alimentación es como una de las mejores propuestas actuales. Sobre la meditación, pues hay mucho. Aquí pues puse, casualmente en ese momento me estaba viendo un video de Mario Alonso Puig que me encanta. Y pues aquí está lo que les decía, las investigaciones, aquí está la página de Harvard donde empieza toda esta investigación científica sobre la meditación y sus efectos. Bueno, sobre la menstruación, igual ya les monté en el Moodle, hay una pestaña que se llama material complementario, es un documento muy viejo del 2017, ahí no aparece, por ejemplo, Lara Briden, Lara Briden tiene ese es el post en inglés, pero también lo tiene en español, y tiene un libro que se llama, allá lo busco, ese libro yo lo pedí para la biblioteca, o sea, ese libro en este momento está en la biblioteca de la universidad, para que lo busquen, y es cómo recuperar como la salud de tu ciclo menstrual. Una naturópata, una señora que trabaja con bioquímicas, es una canadiense, tiene mucha publicación científica al respecto. Princesas Menstruantes es una página para chicas, para peques que van a comenzar su menarquia, por si tienen hermanitas, primas, sobrinas, les recomiendo pues con una obra literaria preciosa. Vestido Blancanieves se ha teñido de rojo, una invitación pues a esa primera menarquia. Aquí está Mujer Cíclica, que fue donde hice este curso de las 4 lunas en mí, y esta es una tesis de doctorado, La ecología del comienzo de nuestra vida, de María Jesús Blázquez, con una propuesta muy bonita sobre la enseñanza de la educación sexual pues en los colegios, y es la que dice pues la importancia de que todos los seres humanos comprendamos el ciclo menstrual o el funcionamiento del útero por ser pues nuestra primera casa. Y aquí ya están pues esos proyectos que les mostré ahorita, ya pues las publicaciones que hemos hecho. Aquí está el de la respiración, este lo publicamos en la IEEE, en un congreso de control automático. Este es el que nos acaban de aprobar, del Journal of Theoretical Biology, pues aquí están las mismas personas que ya les mostré, pero en otros momentos. Esta es la que habla sobre el crecimiento del endometrio y el descamado durante el ciclo menstrual. Este que es el que le acaban de aprobar Antonio, de la parte cardiorrespiratoria, utilizando pues el electrocardiograma como una señal de entrada. Y también nos acaban de aprobar otro artículo también en ese congreso colombiano que queda publicado en la IEEE, que se llama endometriosis, es un análisis paramétrico de ese modelo de base fenomenológica. Entonces, pues me ha parecido como bonito que efectivamente, pues como esa apuesta que yo hice de empezar a trabajar en estos temas, pues realmente, finalmente la investigación científica, pues hay que publicar y que bueno, que ya empiezan a aparecer, siendo pues la mayoría son en congresos, aunque quedan en IEEE Explore, que es una página bastante relevante, y bueno, esta es una revista con bastante impacto. Entonces, muy contenta de que ya empiecen también a aparecer pues estos artículos y que muestra pues como la seriedad de este trabajo y hasta dónde realmente la ingeniería, esto es un desafío que dicen que debe tener la ingeniería a futuro y es aportar pues a esta área de conocimiento pues de la medicina y siento que sí tenemos mucho para aportar ahí. Y ya en este curso pues en particular pues no solamente para la medicina sino para nuestro cuidado. Y ahí dijo, y el ojo de la contemplación, ¿cierto? Que era la pregunta que yo decía, ¿hace parte de la ingeniería o no? Y los arquetipos, pues que fue una de las propuestas de Carl Jung, el psicoanalista, pues he disfrutado mucho los 4 arquetipos del ciclo menstrual, que son la doncella, la madre, la hechicera y la anciana, que son pues como la preovulatoria, la ovulatoria, la premenstrual y la menstruación.
Y este libro, que es muy famoso, Clarisa Pincola fue una estudiante de doctorado de Carl Jung precisamente. Este libro se demoró 25 años escribiéndolo, se llama Mujeres que corren con los lobos, y lo que trabaja es el arquetipo de la mujer salvaje. Me pareció pues una propuesta bastante interesante y que van más a trabajar el ojo de la contemplación, porque los arquetipos es algo que cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, o sea, no importa si es indígena, china, gringa, lo que sea, va a tener estos mismos arquetipos en esos momentos del ciclo menstrual. Y aquí, más sobre el ciclo menstrual, Frozen, pues como estas películas realmente se saltan el racional y se van al inconsciente, por eso lo meto como en ese ojo de la contemplación. Frozen es una oda a la premenstrual que tiene muy mala fama, es una hechicera con mucho poder, pero no lo sabemos manejar, y como hacía Frozen, pues hace cagadas y le congela el corazón a su hermana hasta que aprende a manejar esa magia y hacemos cosas maravillosas. Lo que propone Miranda Gray es que en ese momento utilicemos, seamos muy creativas y utilicemos toda esa energía reprimida que a veces nos da mal genio y cosas en crear. De hecho, mi hija hay veces que está, ay, yo vaya haga galletas, vaya pinte, vaya, y pues ella así mismo, ahí sí me calmé. Y en Maléfica aparecen varios arquetipos. Está la doncella, que es la bella durmiente, cuando se pincha y aparece esa gota de sangre, es una referencia a la menarquia. Cuando Blancanieves muerde la manzana también es una referencia a la menarquia. Y bueno, y está Maléfica como esa hechicera, también esa premenstrual, y cómo esa magia puede ser utilizada para el bien o para el mal. Entonces, realmente, pues todas estas películas juegan mucho con nuestro inconsciente, así no nos demos cuenta. Entonces, insisto, el objetivo pues, de este curso es desarrollar esas estrategias del cuidado de sí a partir del conocimiento de sí, desde ese ser ingeniero o ingeniera. Y bueno, y ahí termina esta sesión, 6:44, me estoy pasando de tiempo. Estos rollos me emocionan mucho, pero voy a ser más juiciosita. El que sigue sí son apenas 12 diapositivas, entonces nos vemos a las 7 y ya ahí les hablo de 10 minutos sobre el cuerpo humano, pues les propongo algunos autores y ya me cuentan ustedes cómo ven la situación. Entonces nos vemos a las 7, ¿listo? Para que peguemos un descansito. Y también evaluemos qué tal esta técnica de Pomodoro, si sí les ha gustado o no. Entonces ya nos vemos en 15 minutos. Ahí me cuentan también si así se
Bueno, hola de nuevo. Estamos todavía. ¿Cómo vamos? Estaba subiendo justo al Moodle. Acaba de salir un error. Subiendo al Moodle las presentaciones que hice hoy para que también les queden ahí el material, pues. Y la grabación si les llega. Pegué esos apartes del libro de Murray. No los alcancé a leer bien, ya los pegué en la presentación que estoy colgando, pues en. Ahí sí, listo. Entonces ya quedaron montadas las dos presentaciones que acabé de, de hacer, ya las monté al Moodle. La idea siempre pues es, después ya les voy a montar pues como todos los simuladores, bueno, los artículos, los que se puedan montar porque muchos nos va a tocar acceder pues desde los repositorios de la universidad, ¿cierto? Las bases de datos. Bueno, y ya este último que digamos que va a ser como la introducción al taller, recordemos que la próxima clase ustedes comienzan precisamente respondiendo a esas preguntas del taller de qué es ser, qué es ser humano, qué es el, pues se llama la ingeniería del cuerpo humano, pero más que el cuerpo humano es ser humano, ¿cierto? Entonces, pues son muchas las áreas que han estudiado el ser humano, obviamente la medicina pues es objeto de estudio, la psicología, la biología es la vida, pero pues el cuerpo humano pues tiene sentido pues si está vivo, la antropología, la religión, la filosofía y otros, ¿cierto? Entonces, les voy a contar, pues a presentar como algunos autores que han sido como relevantes para mí, la idea es que ustedes exploren esa u otras bibliografías y ya con base en eso pues hagan ese taller y nos compartan eso la próxima clase. Yo programé el curso, a mí se me olvidó un detalle, porque el curso de control como es obligatorio, pues es hasta difícil conseguir cupo, a mí nadie me cancela. Vamos a ver si sí quedaron, si les pues, cumplió las expectativas o no, o qué tanto va cambiando el curso, que a veces me pasaba que cambiaban mucho las primeras 2 semanas. Entonces, bueno, cualquier cosa reprogramamos algunas evaluaciones en caso pues de que haya bastante movimiento en esa parte, pero por lo pronto sigamos con ese eh, programa calendario que les propuse, que se me olvidó ese detalle. Bueno, en la medicina es el objeto de estudio y todos los, ahí les pongo pues que si todos los, bueno, ahí está lo de la página de Lina Rubiano, si la tenía aquí. Todos los tipos de medicina conciben el cuerpo de la misma manera, pues precisamente les decía que la medicina occidental ha dividido el cuerpo humano, mientras que la medicina china lo ha unido. Y aparece una propuesta dentro de la medicina occidental que se llama la medicina familiar. Y la medicina familiar, pues a mí me parece tan charro porque si el objeto de estudio de la medicina es el cuerpo humano, pues como así que humanizar la práctica médica, pero incluso estuve viendo unas charlas con unos médicos de la Universidad de Antioquia y es muy fuerte, o sea, para ellos tienen todo el poder de hacer con el cuerpo de uno lo que quiera. De hecho, pues mi primer trabajo de parto fue bastante traumático, bastante violento, y ahora pues se habla también de parto humanizado, que suena pues como a chiste, que ahí lo pongo pues como de qué se trata eso. Entonces, pues cierro la puerta. No obstante, pues todos los avances en anatomía, fisiología, pues son bastante interesantes. Entonces, este es un posible. La primera pregunta del taller es: escoja dos marcos teóricos, pues este es uno posible de todos los que están propuestos aquí, pero igual ahí dicen otros. O sea, es que yo he leído mucho, listo, pues, o sea, no, simplemente aquí eso es como una propuesta y por lo menos proponer algo, ¿cierto? Donde ustedes pueden como partir. Pero la medicina, pues definitivamente, hay unos libros hermosos pues, sobre historia de la medicina. Aparece esa medicina funcional pues que trabaja este médico Carlos Jaramillo, el colombiano, que es una propuesta bastante interesante también porque es como más parecida a la medicina china, donde lo importante es que nuestro cuerpo funcione bien en conjunto y no pues esa separación que ha habido tan impresionante. La biología, pues el cuerpo está vivo y es allí en la definición de la vida, de lo vivo, que se cruza con la biología. Para mí este autor, Humberto Maturana, yo creo que murió este año, el año pasado, esta pandemia, siempre ha sido pues un autor así que ha marcado mi vida bastante, lo conozco hace muchos años. Uno de sus libros más importantes es El árbol del conocimiento y Humberto Maturana, esa pregunta se me olvidó ponerla en el taller, pero aquí lo puse. ¿Has escuchado el término de autopoiesis? Hace muchos años, para definir que era un ser vivo, eso era un listado pues infinito de características.
Y Humberto Maturana precisamente propone la autopoiesis como la única definición de ser vivo. O sea, un ser vivo es aquel que es autopoiesis, es decir, que tiene la capacidad de crearse y recrearse a cada momento, que en él está toda la información para hacer todo lo que tiene que hacer. Y lo que me parece muy bonita cuando veamos, por ejemplo, el modelo del, hormonal del ciclo menstrual, vamos a ver que uno dice, pues, pero ¿esto dónde empieza? O sea, la pituitaria le dice a los ovarios y los ovarios le dicen a la pituitaria y es como un círculo cerrado. Entonces uno en control está muy acostumbrado a que hay una entrada exógena, hay un y uno aquí no la ve, y entonces en control definimos entradas y definimos salidas, y entonces aquí cuál es la entrada, y cuál, o sea, el estrógeno y la progesterona es una entrada o es una salida, entonces va a depender de dónde me paro, si me paro en la pituitaria, si me paro en los ovarios. Entonces ese término de autopoiesis hace pues que sea un biólogo, muy, es un chileno, entonces pues tenemos la ventaja de que muchas de sus conferencias están en español, pero él se forma pues realmente en Estados Unidos, en Harvard, pero es un biólogo pues supremamente reconocido en el mundo precisamente porque la autopoiesis marca una gran diferencia, y aquí no puse uno de los libros como más relevantes de máquinas y seres vivos, tiene un capítulo pues de que dice qué diferencia una máquina de un ser vivo, y me parece muy importante porque a veces cuando nosotros desde la ingeniería abordamos el ser humano, como que nos vamos perdiendo, nos vamos olvidando y vamos volviendo una máquina y ojo, ¿cierto? Pero esa autopoiesis va a aparecer. No es el único biólogo pues importante, de hecho aquí pongo a Jane Goodall. Ella dicen que tuvo el experimento más importante de este siglo, porque ella ve un gorila que utiliza un palito, entre otras características pues del ser humano está el uso de la tecnología. Y ella es un gorila que usa tecnología, o sea, con un palito para, entonces dicen que es un descubrimiento, el descubrimiento pues de este siglo, y puso como en tela de juicio todo lo que sabíamos sobre el ser humano, y bueno, revolucionó mucho ese concepto pues de ser humano, no de lo vivo, o sea, lo de Maturana es más el ser vivo, y la autopoiesis como lo del ser vivo, sea ser humano, sea gorila, sea ratas. Por cierto, solamente menstruamos las mujeres, dos tipos de gorilas y creo que las ratas. El resto de mamíferos no menstruan, sino que estrúan. No tienen un endometrio basal no funcional, sino que solamente tienen un endometrio basal que no se renueva como nos pasa a nosotros. Eso también es una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de los mamíferos, salvo los macacos creo que son, y las ratas. Entonces, bueno, también es un autor interesante de mirar, y ese uso de la tecnología que precisamente lo leí ahorita. Bueno, Murray habla de las civilizaciones, ¿cierto? Como una característica de los seres humanos. O sea, ¿qué nos diferencia del resto de mamíferos? Desde la filosofía, pues ya les hablé de Ken Wilber, definitivamente pues este señor a mí me encantó. Dicen que es un filósofo que fue capaz de unir todo el conocimiento oriental con el conocimiento occidental, dicen que es una de sus grandes ventajas de una manera pues muy rigurosa. Eh, pero pues está, o sea, la filosofía siempre se ha preguntado pues mucho sobre el qué es el humano, entonces pues aparece Descartes con su famosa frase, pienso, luego existe. Entonces el ser humano como ese ser pensante, está pues la crítica a la razón pura de Kant, Nietzsche pues tiene un libro que se llama Humano, demasiado humano. Entonces, bueno, es cierto, o sea, hay unos filósofos que también se han preguntado qué es eso pues de ser humano. Y hay otros pues que también son actuales. Casualmente pues alguien me presentó a Ken Wilber, cuando me lo presentó fue decir, como yo se lo estoy presentando, no lo conozco personalmente, ojalá. A Maturana sí tuve el privilegio pues de conocerlo en un curso que hice en la colegiatura, con él y con Jimena, que fue muy, muy interesante en su momento. Está todo el tema pues del pensamiento sistémico, que es, de eso también trata pues un poco este libro de Ben Murray, que es esa capacidad pues como de unir varios marcos teóricos. Y bueno, él les dejo como, esos son como los pocos autores ahí que les recomiendo que miren. O sea, también todo el tema religión que ha planteado pues mucho sobre el ser humano, la antropología. En estos días leí algo de un antropólogo a propósito también del tema de equidad de género, que realmente la antropología siempre ha sido hecha por hombres. Entonces siempre nos han mostrado muy marcados los roles de cuáles eran las funciones de los hombres y de las mujeres a lo largo de la historia, pero que realmente no hay evidencias científicas para establecer esos roles tan marcados, y de hecho han encontrado cadáveres de mujeres guerreras, por ejemplo, enterradas pues con todos sus arcos y con todos sus dispositivos.
Entonces, pues eso nos lleva a pensar otra forma también ahí como de relacionarnos. El pensamiento sistémico, les voy a hablar un poquitico en el marco referencial de la ingeniería, trata sobre establecer esas relaciones que hay entre diferentes componentes. O sea, la definición de sistema es un conjunto de componentes, de estructuras que interactúan para un fin común. Precisamente pues el doctorado que yo tengo es en ingeniería de sistemas de control, aquí en la nacional se llama ingeniería de control, debería ser ingeniería de sistemas de control, y ese pensamiento sistémico es bastante interesante pues para abordar el ser humano. Y si bien en estos estudios que hemos hecho dividimos el cuerpo humano también en sistemas como lo hace la medicina, insisto, son modelos de compartimientos, me puedo decir la palabra, compartamentales, que después, de hecho, nosotros montamos el modelo hormonal que propuso una autora que se llama Margoski, son 16 ecuaciones diferenciales, que es esa comunicación pues entre la pituitaria y los ovarios, y después hicimos el endometrio y está conectado a ese modelo, entonces es muy bonito cómo uno puede ir empezando pues como unir, y quizás algún día hasta tengamos pues un esquema de todo el cuerpo humano. Y está no sé, Capra, pues es realmente, no sé si han visto los que están en la Facultad de Minas, que está todo el manifiesto de Ingeniería para la Vida, está muy apoyado en toda la visión que tiene Capra, que propone, realmente es un físico teórico, pero se da cuenta que cuando uno se queda enfocado en una sola profesión no puede aportar mucho. Entonces él propone una visión sistémica de la vida, donde reúne lo ecológico, lo cognitivo, lo social y lo biológico. Tiene también unos libros bastante interesantes, ya voy a buscarla, no sé por qué no noté la bibliografía. Antes de subir esto voy a poner libros también, porque puse puros videos y no puse los nombres de los libros. Ese es un video que habla precisamente sobre la vida. Cuando vi ese video es en Chile y precisamente a esa conferencia, porque precisamente Capra se apoya mucho en la definición de autopoiesis de Maturana, y también aparece pues Claudio Naranjo, que es un médico psiquiatra, que se le reconocen pues muchos aportes en la psicología, que también ya falleció, que yo seguí pues durante mucho tiempo. Por ejemplo, trajo una herramienta muy poderosa a Occidente que se llama el Enneagrama, aquí se los copio, y que es que habla sobre la Enneagrama, y que habla sobre las diferentes personalidades que podemos tener. Entonces eso también ayuda, por ejemplo, yo soy tipo 2 que soy la ayudadora, antes a uno conocerse, y él dice ninguna personalidad es mejor que otra, pero uno sí puede estar como en la zona sana de la personalidad o en la zona no sana. Y con algunos libros, pues uno puede pasar como esa zona no sana, por ejemplo, los que somos ayudadores, pues tendemos siempre como a darle más importancia. Entonces, imagínense, yo pues mujer, madre, entonces siempre los más importantes son y ayudadora, pues mejor dicho, realmente ese trabajo que yo tuve que hacer como para yo ponerme en un primer lugar fue una pelea bastante dura con un montón de creencias que tenías arraigadas sobre mí. Hay otras miradas, este libro, ya ni me acuerdo dónde me llegó, me leí unos apartes y ese señor tiene una pluma fascinante. Bueno, yo me imagino que es una traducción, lo que lo tengo en español, Bill Bryson, El cuerpo humano, guía para ocupantes. En alguna parte estaba leyendo, por ejemplo, el cerebro, cómo empezaron a estudiar el cerebro, fue midiendo los cráneos, pero así pues al detalle, y supuestamente los blancos tenían un cráneo diferente al de los negros, pues el del hombre al de las mujeres, y estableciendo pues esas diferencias. ¿Y cómo se llega pues a Charles Darwin dice, no, no, venga, que esto no es así? Realmente nuestros cerebros son similares y nos pone todos en el mismo paquete. Yo nunca había mirado lo que proponía Darwin desde esa mirada. Un libro muy interesante, pues, y muy diferente. La Tierra como Escuela es una corriente que yo conocí por los colegios de pedagogía Waldorf. No sé si aquí alguien de pronto estudió en un colegio de pedagogía Waldorf. Precisamente por mi hijo tener autismo, pues buscaba como estrategias educativas diferentes y empecé a leer mucho de antroposofía, y en este libro nos dividen al ser humano por septenios, son 3 trienios de septenios, del 0 a 21, o sea, del 0 al 7, 0 al 14, el 14 a 21, y esos trienios se repiten 2 veces más hasta las 63. Entonces, y él dice, es un médico argentino, Roberto Crottiogini, que después de muchos años pues, de trabajar en medicina, atender tantos pacientes, se veía que dependiendo del septenio todos pasábamos como por las mismas preguntas, las mismas preocupaciones, y precisamente en este libro él recopila
todos esos septenios. Y la verdad, pues que yo lo sigo y lo leo y pues, por ahí lo tengo. Y me sorprende pues mucho porque yo digo, ay, no, me está describiendo a mí, está describiendo a mis hijos que están pasando por esto. Entonces son como otras guías que le permiten a uno conocerse pues y tomar decisiones como importantes para ese cuidado de sí. Yo creo que ahí termina. Ah, bueno, te animas a indagar sobre otros marcos teóricos que estudian el ser humano o el cuerpo humano. Y recuerden el taller para la próxima clase. Entonces aquí me falta es, bueno, no sé por qué se me olvidó, el carrete con los videos. Ustedes son como más visuales, pero chévere también que conozcan los libros. Yo muchos libros pues los tengo piratas, pero esos libros pues ya miramos si hay una forma de pronto de compartirlos a través de un Google Drive. Muchos de los libros de Maturana, de Capra, este el de la Tierra como Escuela, este sí nunca lo pude conseguir digital. El del Enneagrama sí también tengo uno muy bueno digital. Bueno, y ahora sí, ya eché mucha carreta. Cuéntenme pues ahora sí, ¿cómo la ven? ¿Cómo les ha parecido? Si, digamos, de alguna manera estaba como dentro de lo que esperaban. Pues hasta ahora les he comentado un poco de los proyectos, pues muy por encima. No quise pues ponerme, voy a mirar simuladores y eso porque era como la primera clase y es más como esa aproximación pues conceptual, pero la idea sí es llegar a formulaciones matemáticas y numéricas. Mucha información hoy, yo sabía, pero como era el primer día de clase y como es una semana, entonces pues la idea era que quedaran como con buena información para seguir. Valeria. Hola, profe. No, por mi parte, muy chévere. Me gustó mucho la clase, muy chévere el método de Pomodoro, porque pues 4 horas, yo sí pensaba, vamos a ver cómo va a manejar la profe 4 horas. Pero no, por mi parte, muy chévere y muchas gracias por las diapositivas, porque yo ahorita le iba a decir que eran un montón de recomendaciones y de todo, entonces ahí nos quedan. Sí, es mucha información y yo pienso que en el curso, porque realmente llegar como algo sistémico, pues pueden anotar muchos datos de ustedes, pues empezar a hacer cosas, pero la idea es que sí, dentro del portafolio quede algo como muy sistemático. O sea, me miré el popó todos los días durante 12 semanas, ¿cierto? Profe, el portafolio puede ser a mano o digital o como queramos. Como quiera. ¿Cierto? Si está a mano, pues ya tomarán fotos y ya o nos encontraremos en algún momento en la universidad y lo revisaremos, Lo pues escaneamos, eso sí, no hay pues problema. escribir a mano tiene un significado muy importante, la verdad que sí, y no, no sé por qué nunca nos